Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Les damos hoy la bienvenida a este Ateneo que va a tener como tema alimentación en el embarazo, dado que los últimos años con mucha preocupación y gran asombro estamos viendo que se indican dietas restrictivas durante el embarazo. Los medios digitales, las redes, hay muchos blogs, hay influencers que dan indicaciones sobre distintos tipos de planes alimentarios y muchos de ellos no tienen ningún aval científico. Muchos pacientes ya comienzan a consultar a la inteligencia artificial, que deberíamos aclarar que la inteligencia artificial a la que tienen acceso en general, que no tiene que ver con lo médico, en realidad toma distintas opiniones y algunas pueden ser adecuadas científicas y otras son opiniones sin ningún respaldo. Entonces es de suma importancia que podamos conocer ante qué nos enfrentamos y cómo manejar esto con nuestros pacientes. Y es necesario también que conozcamos que una adecuada alimentación durante el embarazo favorece el crecimiento y desarrollo fetal adecuado. Y además también es nuestra obligación que en estos momentos diagnostiquemos todo lo que tenga que ver con carencias. Nuestra población sabemos que se está alimentando muy mal y que esto extrapola a todas las clases sociales, dado que no solo tiene que ver con lo económico, ¿no? Sabemos que hay alto consumo de ultraprocesados, etcétera. Entonces, para no robar demasiado tiempo al Ateneo, vamos a presentar a las docentes. Primero va a hablar la doctora Alicia Schaberbaum, que nos hablará del estudio que coordinó, que se llama ORIRIAG. Ella es investigadora principal del CONICET, es directora del Laboratorio de Reproducción y Metabolismo de la Facultad de Medicina de la UBA, es codirectora de la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes y es integrante de nuestro comité. Luego nos va a hablar la doctora Yanina Saguesca Zabal sobre las dietas de moda durante el embarazo y las redes. Ella es especialista en medicina interna, en nutrición y diabetes, hizo el magíster de diabetes y es jefa del servicio de diabetes de la Trinidad Palermo, estando a cargo de diabetes y embarazo y tecnología. Y además también es integrante del comité de embarazo. Y por último, pero no necesariamente por último, es la doctora María Ángeles Navarro, que nos va a hablar de alimentación en el embarazo. Ella es especialista en clínica médica, tiene hecho el posgrado de diabetología, es jefa del servicio de diabetes de la maternidad Oroño y también es integrante de nuestro comité. Comenzamos entonces, Alicia. Muy bien. Dejamos, podéis compartir. Perdón, María Elena, no tenía el audio. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya estoy presentando. No, Gracias por perdóname, la Yani, presentación. Perdón, se, Nenen. se bajó la presentación. ¿Ahora? Ahora sí, espera un No, segundito que ya te confirmo. Bien, ahora ponerlo en modo presentación. ahí está. Listo, Bueno, bárbaro. buenas noches a todos. Un poco
no sé si te acordás, María Elena, que el motivo de este Ateneo surge en relación a una de las que forman parte de, no me recuerdo ahora exactamente el nombre, Muntaner de apellido Celeste, que tuvo justamente una paciente derivada de otro médico con una dieta keto, y un poco lo que dialogábamos el WhatsApp que compartimos es cuál sería nuestra posición, como si bajar una posición con respecto a estas dietas que no tienen evidencia, que no tienen estudios robustos, y cada vez empezamos a tener más pacientes que se presentan con estas dietas. Pacientes que dicen que ya están keto adaptadas, que ya vienen con estas dietas, o que nos proponen hacerles seguimientos. ¿Qué hacemos con estas pacientes? ¿Las seguimos acompañando? Entonces, un poco también ver qué postura como sociedad podemos tomar con respecto a esto. Lo que se ve mucho que estas pacientes tienen una alta penetración de lo que son redes sociales e inteligencia artificial, ya vienen muy impactadas por la información digital. Yo estuve buscando un poco en redes y la verdad que hay muchísimo. Hay una alfabetización digital muy grande en relación a nutrición que genera mucha credibilidad en los pacientes y ya vienen y en esta población tan vulnerable tiene una alta penetración de información que generan las redes sociales. El uso de Internet, esto es una búsqueda que hice, el uso de Internet y redes sociales durante el embarazo es masivo, entre el 28 y el 95% de las gestantes buscan información de salud online. Los temas más frecuentes son nutrición, aumento de peso, ejercicio, síntomas y desarrollo fetal. Las redes son la principal fuente no profesional de información, ahora te está todo atravesado por inteligencia artificial, lo cual lo hace todo más propicio para el intercambio. Las plataformas más usadas son YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. La mayoría del contenido no se alinea con guías oficiales. No hay estudios que cuantifiquen específicamente keto, ayuno o paleo en embarazadas, pero sí hay evidencia de una exposición fuerte a mensajes de alimentación limpia, todo esto que causa carbofobia, restricción de carbohidratos, control de peso. Ayer justamente en la reunión de aspectos psicosociales que tuvimos en la SAD, que habló el especialista Hurtado, el psicólogo, dice que esta población de mujeres embarazadas con diabetes, prácticamente el 90% tiene algún desorden de tipo ansioso, depresivo, algún distrés. Entonces es un grupo que recibe todo esto con mucha distorsión de lo que es los mensajes en relación al cuerpo, a la culpabilización, al hipercontrol, al autocuidado excesivo. Se la pasan censando este valor de autoeficacia, si pueden controlar, si van a tener hijos grandotes por comer carbohidratos. Entonces esto genera mucha ansiedad alimentaria, mucho disconfort en cuanto al emocional y las pone en riesgo de tomar malas decisiones, ¿no? Google Trends es una herramienta que nos permite saber qué busca la gente que busca en Google, qué busca, qué es lo que busca más. Y en este caso las embarazas, lo interesante de esta herramienta es que lo puedes configurar en relación a un lugar. Yo lo configuré Argentina, una temática, dieta en diabetes gestacional, gestantes con diabetes, y el tiempo. Yo lo configuré en los últimos 3 meses. Y aparece dieta en diabetes gestacional. Esta etiqueta de breakout es que es irrumpiente, que la velocidad de consultas en este grupo en relación a dieta son muchísimas, con lo cual aumenta mucho la exposición a información errónea, o no la mejor información. Me resultó muy cómodo entrar por hashtags, encontré así mucha información, la verdad que el contenido es muy abundante y accesible, muchísimas visualizaciones, hay mucho intercambio con la mujer embarazada, y los creadores de contenido pueden ser profesionales, pueden ser médicos, licenciados, y están los que se hacen llamar, que no son médicos ni licenciados, se hacen llamar health coach, wellness coach,
coach con certificados en keto, nutricionista holística. Lo que casi siempre encontré en estos mensajes, en estas capturas que hacen de estos grupos, es una narrativa emocional fuerte, de esperanza, empoderamiento, miedo a la medicina, soluciones simples, solo elimina carbohidratos, el enemigo claro son los carbohidratos, la insulina, nosotros, los médicos tradicionales. Testimonios anecdóticos a mí me funcionó, los health coach hablan de mis clientes, tienen como comunidades de pertenencia, de apoyo, donde se validan entre ellos las decisiones, se hacen desafíos, challenge. Usa mucho este lenguaje pseudocientífico, toxinas, ancestral, inflamación, y apelan a la autonomía, que investigues, que decidas por vos misma, que seas una madre empoderada. Lo que no está son seguimientos a largo plazo, outcome neonatales, desarrollo infantil, estudios en embarazo, riesgos documentados, casos que no funcionaron, contextos de guías clínicas, recomendaciones de supervisión médica real, advertencias adecuadas sobre riesgos. Y aparece mucho esto, tu médico está desactualizado, si te dice que comas carbohidratos, el embarazo ancestral no incluía granos ni frutas con tanta fructosa, bueno, los carbohidratos disparan la insulina y esto hace crecer en exceso al bebé. Mucho mensaje también culpabilizatorio para la mujer, ¿no? Que elige mal, o que se deja guiar por médicos que no estamos actualizados. Y aparece mucho esto del intrusismo que me pareció interesante, saqué algunos screen de pantalla, ¿no? En cuanto, por ejemplo, esta paciente, esta mamá embarazada que hace el dieta carnívora y prepara una comida con una libra de carne, media barra de mantequilla y 5 huevos duros. Esto de keto, remeras como haciendo alusión que tu bebé está tu bebé está metabolizado en una dieta keto. ¿Qué es lo que como en un día de dieta keto? Una cosa que me llamó también la atención, venta de viandas keto para mujeres embarazadas, ¿sí? Diciendo que proporciona nutrientes necesarios para el desarrollo del bebé, etc. Incluye alimentos keto saludables en tu dieta, cuida de ti y tu bebé. Y también estas comunidades que dicen, bueno, por un mes vamos a hacer todas las embarazadas dieta keto y nos vamos a contar entre nosotras cómo nos fue. Mm, no se escucha el audio si tienen los videos. Bueno, de esto hay un montón, y justo como colorario a esta charla, me aparece hace 2 semanas una paciente que se había armado, una paciente con diabetes gestacional, viene a consultarme para que yo le haga el seguimiento, se había armado por inteligencia artificial una especie de health coach keto que le había sugerido que se compre por Amazon este librito digital. Y la paciente lo sostiene, dice que lo respaldatorio para ella es que las fuentes eran todas científicas. Cuando me puse a mirar las fuentes, el 80 al 90% de las referencias son blogs, opiniones webs comerciales, marketing o estudios que no tratan dietas cetogénicas. En cuanto a las dietas de moda, la más popular, la que tiene más adeptos es la dieta keto, ¿sí? Lo que tiene la dieta keto, aparte de tener menos de 50 gramos de hidratos por día para entrar en cetosis nutricional, como lo llaman ellos, es que el resto casi todo está ocupado por grasas. El 70-80% del valor calórico total es de grasas, con un 15 o un 20% de proteínas. La dieta paleo es similar, algunos tubérculos acepta como eh, la papa no, esta otra que se llama, la batata, pero bueno, excluye cereales y derivados, legumbres, lácteos, son totalmente mala palabra, y bueno, el resto de procesados que hay, estaría bien. Ayuno intermitente, no encontré muchas pacientes embarazadas con ayuno intermitente. Ese es el plan alimentario que alterna periodos de ingesta con periodos prolongados de no ingesta. Dieta muy baja en carbohidratos y las dietas que
como esta chica que mostré, que es la keto llevada al extremo, carnívora o el veganismo. ¿Qué tienen todas estas dietas en común? Que favorecen la cetosis o estados catabólicos, que restringen grupos de alimentos, que los pacientes muchas veces no están supervisados, difíciles de sostener, mayor riesgo de restricción calórica inadvertida o una sobrenutrición también en relación a las grasas que se incorporan, sabiendo las consecuencias que esto también puede tener para el feto. Y toda la información está basada en información no regulada y no científica. Hay muchos médicos también que sostienen estas dietas y que tienen clínicas de fertilidad. Lo que dicen básicamente, hablan de la cetosis nutricional. Dicen que es un estado, es el concepto común, que es un estado seguro, que los pacientes tienen un pH normal, que tienen un ligero aumento, moderado aumento de cetonas, ¿sí? Que es el combustible ideal para el bebé, mientras que la cetosis dice que la diferencian de la cetoacidosis, que es causada por falta de insulina y exceso de glucosa. Mentira, porque también no tenemos en el embarazo de una gestante con diabetes niveles normales de insulina ni de glucosa. O sea que ya esto sería una mentira. Y acá son cosas que extraje, que decían estos médicos para sostener sus dietas, acaso lo llaman alimentos reales. ¿Acaso los alimentos reales podrían ser perjudiciales para el feto? Hay una plataforma que se llama Diet Doctor, que ahí están todos estos médicos con un montón de ida y vuelta con pacientes, felicitando, mostrando sus bebés que nacieron perfectos, con toda una cosa de validación de las experiencias. Y bueno, ha asesorado a cientos de mujeres sobre alimentación cetogénica durante el embarazo. El doctor Fox también dice que las mujeres en la antigüedad estaban en cetosis durante el embarazo, es especialista de fertilidad en un centro de medicina reproductiva en Estados Unidos. Me gusta decir cetogénica, dice el doctor Kiltz, porque significa la clave del éxito. Como seres humanos no necesitamos carbohidratos. También tiene clínicas en Nueva York, en Florida, recomienda dieta cetogénica para fertilidad y embarazo. La doctora Lily Nichols también tiene un libro que es muy conocido, que se llama Alimentos Reales en Diabetes Gestacional, y lleva todas sus embarazadas, dice que las pone en cetosis nutricional. Bueno, entonces un poco desde lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros aprendimos desde nuestra experiencia, me pareció interesante este artículo que encontré en la Diabetes Care, que habla de las cetonas en embarazo. Casi todos los estudios que están hechos con dietas cetogénicas y embarazo, lo que tienen que son estudios bastante conflictivos porque están hechos en animales, porque es difícil la extrapolación, porque son observacionales, retrospectivos, miden mucho lo que son cetonas urinarias, que no tienen mucho correlato con las cetonas en sangre, no corrigen factores, no hacen ajustes de factores de confusión. Son estudios que, por eso acá este artículo reconoce que no existen estudios clínicos con metodología rigurosa capaces de definir un umbral de cetonemia materna perjudicial, ni establecer una relación causal con daño neurológico. Por lo tanto, las recomendaciones actuales respecto a la evitación absoluta de cetonas y al límite mínimo de ingesta de carbohidratos en embarazo se basan en evidencia indirecta, inconsistente y frágil. Esto el artículo lo reconoce, pero no tiene una posición neutra con respecto a eso. Dice que a pesar de eso, por su plausibilidad biológica y conocimiento que nosotros tenemos sobre las cetonas y lo que pasa en esta cetogénesis acelerada del embarazo, tenemos que tener prudencia antes de recomendar. No se recomiendan, por eso se recomienda evitar exposición hasta demostrar seguridad. Entonces la cetosis nutricional es un estado metabólico, dicen, inducido por la restricción de carbohidratos, el ayuno o el ejercicio, se considera una condición fisiológica no patológica siempre y cuando los niveles de cuerpos cetónicos se mantengan dentro de un rango moderado y estable. ¿Pero esto es seguro para embarazo? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? En casi todos estos estudios empiezan a hablar de zona de riesgo clínico cuando el hidroxibutirato se encuentra a partir de 3 milimoles litro, alerta en embarazo. Para mí, ya en cetosis nutricional tenemos que tener cuidado y estar advertidas del riesgo en estas pacientes, pero básicamente por esto que sabemos de la fisiología de la cetogénesis materna,
que es acelerada, que si bien en el primer trimestre casi no hay cuerpo cetónico, que es una fase anabólica, que la cetogénesis es baja, conforme se atraviesa el embarazo, transcurre el embarazo, ya cambian las hormonas, aparece la hormona lactógeno placentaria, la progesterona que aumenta la insulinoresistencia, aumenta la lipólisis, empieza a haber un aumento ya de cetogénesis. En esta etapa ya una mujer que está en ayuno prolongado o ha tenido vómitos, diarrea, baja ingesta, fiebre, alguna intercurrencia, habría riesgo de cetonemia rápida. ¿Y qué decir en esta fase final del último trimestre y la lactancia? El metabolismo ya está muy modificado, donde ya hay hidroxibutirato, incluso en ayuno corto, y esto que me pareció muy interesante, que entre 6 y 8 horas de ayuno en embarazo pueden equivaler a 24 horas de ayuno en una no gestante. En esta etapa sabemos que los cuerpos cetónicos pasan de forma acelerada al feto por un gradiente de concentración que el feto no puede controlar esto, la cantidad que recibe, que sirven obviamente, que tienen una explicación fisiológica, que sirven como sustrato para construcción, como sustrato energético. Pero qué pasa si una paciente, es la pregunta que yo me hago, estando en esta fase y encima con una diabetes, sometida a una dieta de esta índole, tiene alguna intercurrencia? O sea, fácilmente, o por lo menos el riesgo existe de deslizamiento desde lo agudo, ¿no? Deslizamiento cetocidosis. Básicamente lo que se habla más dentro de esta complicación en pacientes que consumen este tipo de dietas es la cetocidosis glucémica o cetocidosis por inanición, que no hace falta que la paciente esté muchas horas sin comer, ¿eh? Inanición con pocas horas de ayuno ya puede suceder. Estudios e investigaciones tienen todos estos, están todos cruzados por esta mirada que les dije que son conflictivos, son muchos en animales, no son extrapolables. Este estudio me pareció muy interesante, es una revisión, me parecieron interesantes los autores que hicieron revisiones de todo lo encontrado, hay mucha heterogeneidad. El estudio es una revisión que evaluó la asociación entre nutrición materna durante embarazo y el neurodesarrollo. Los autores de la revisión sintetizaron la evidencia de múltiples estudios publicados que investigaron los mecanismos neurobiológicos de estas dietas utilizando predominantemente modelos animales. Tanto la dieta cetogénica, el apartado que tiene este artículo de dieta cetogénica y grasas, demuestran que la nutrición materna es fundamental para el neurodesarrollo. Un exceso de ingesta grasa se vincula con inflamación, déficits cognitivos y neuropsiquiátricos, mientras que la restricción, dieta cetogénica, conduce a cambios estructurales y de comportamiento. Sabemos que los estudios hay estudios que no podemos, por una cuestión de ética, realizar en este grupo, por eso son todos estudios retrospectivos y observacionales. Este es un estudio que se realizó también en ratas, donde hay trastornos en el crecimiento, dependiendo en qué etapa del desarrollo embrionario tenga impacto la dieta, y sugieren que gracias a esto después podría haber alteraciones funcionales y fisiológicas que estas alteraciones podrían después tener impacto en el nacimiento. Otro estudio también habla de que se inhiben en forma independiente la biosíntesis de nodo de pirimidinas y purinas, lo que afecta también el desarrollo embrionario. Este estudio también es muy interesante, que comparó dietas ligeramente bajas en hidratos de carbono con dietas normales en recomendación de hidratos de carbono. Mostraron glucemias postprandiales similares. Las dietas más bajas en carbohidratos aumentaron los ácidos grasos libres y el colesterol total, lo que empeoró la glucemia en ayunas. Las moderadas en carbohidratos, con carbohidratos complejos y bajo índice glucémico, lograron mejor control glucémico y perfil lipídico. Y las altas en grasas, que son estas cetogénicas también, menos cantidad de carbohidratos, más ofrecimiento de grasa en la dieta, aumento de lípidos circulantes y estrés oxidativo. Esto puede aumentar la exposición fetal a lípidos con riesgo de macrosomía, ¿sí? Adiposidad neonatal y alteraciones metabólicas a largo plazo. Acá también todo un grupo este fue un grupo
expertos de Estados Unidos, de diferentes especialidades y de Europa se reunieron también para hacer un consenso sobre este tema. También dice que las grandes pruebas controladas aleatorizadas no son éticas para hacer en este grupo de pacientes. No podemos exponerlos a este tipo de dietas, son éticamente inviables. Pero esta evidencia que ya tenemos reunida ya nos sirve para no recomendar. De la evidencia disponible de estudios observacionales y el conocimiento fisiológico que uno tiene sobre esto, la alta demanda de glucosa fetal, los riesgos de cetosis, exceso de lípidos, son suficientes para desaconsejar enfáticamente estos patrones restrictivos. Defectos en tubo neural, repasaron y encontraron mucha bibliografía sobre eso, riesgos de cetosis y desarrollo cerebral con dieta keto, y menor peso al nacer con la dieta paleo. También se vio en descendencia disminución del cociente intelectual e infantil. Y un artículo muy interesante en cuanto al impacto que tienen los alimentos, lo que come la madre en relación a lo epigenético, ¿no? La modulación epigenética, y la placenta como un órgano multifuncional vinculado a la programación fetal. Pacientes que estuvieron expuestas a grandes cantidades de grasas saturadas en la dieta, el perfil epigenético durante el embarazo, lo que se produjo es hipometilación del ADN, observado tanto en placenta como en sangre de cordón. Y estas hipometilaciones lo que hicieron fue perturbar las vías metabólicas inflamatorias cruciales en la placenta y el feto, ¿sí? Estos son los promotores de genes ADORA2B y ERK1/2, lo que aumenta la vulnerabilidad del niño a desarrollar diabetes, obesidad y otros trastornos metabólicos a largo plazo. Las guías oficiales todas desaconsejan la restricción, la ADA 2025, la restricción de carbohidratos suele inducir sustitución por grasa, lo que decíamos antes, lo que aumenta los ácidos grasos libres y empeora la resistencia a la insulina, y esto potencia el depósito de grasa fetal. Los autores resaltan que los lípidos maternos pueden ser predictores más potentes de crecimiento fetal excesivo que la glucosa materna, y estas son las dietas cetogénicas también. Las dietas bajas en carbohidratos aumentan la ingesta de grasa, lo que decíamos antes. Lo que aumentan los ácidos grasos libres agrava la resistencia a la insulina y favorece la adiposidad fetal. Entonces, esto del paradigma, no solo glucocéntrico, sino hacia un paradigma más glucolipídico de la diabetes gestacional. Obstetricia y ginecología, el grupo que hay que evitar una dieta que restrinja severamente cualquier clase de macronutriente, específicamente la dieta cetogénica. Europeos también, individualizar con el balance de macronutrientes con esta recomendación de 175 gramos de carbohidratos. NICE también, la cetosis es un evento adverso que requiere monitoreo y acción médica urgente. ALAD, plan de alimentación que evita la restricción calórica severa. Meta terapéutica, la cetonuria debe ser negativa. Es una complicación a evitar. Y un poco las conclusiones, y por ahí para charlar, era cuál podía ser nuestra postura, un poco la mía, podemos también de esto debatirlo, es cuando tenemos una paciente que nos viene a ver con esta propuesta, dejar nuestra postura médica clara. Esta dieta, decirles que no está recomendada en embarazo porque puede causar cetosis y comprometer el desarrollo fetal, que esto obviamente figura en la historia clínica, explicar los riesgos y no invalidarla, esto que hablábamos de la amorosidad del trato, de la empatía, explicar los riesgos, proponer alternativas, decirle que podemos mantener algunos principios de tu plan, por ejemplo, reducir los azúcares simples, priorizar las proteínas magras, pero sin eliminar completamente los carbohidratos complejos. Esto es discutible si a estas pacientes las seguimos, si ellas quieren seguir con estas dietas, si establecemos un límite de seguridad, control de cetonas, peso materno, crecimiento fetal. Si hay cetonas positivas, le proponemos suspender la dieta, derivar a un nutricionista de nuestro equipo y documentar todo el seguimiento disciplinario y usar este vínculo como oportunidad. Mi postura es sostener a esta paciente, en poder seguirla, no sostener su dieta, sostenerla en el sentido de no perderla, para poder hacer algo en cuanto a disuadirla o estarle atrás
y por ahí modificar su elección. Cada consulta puede ser una oportunidad para que la persona recapacite acerca del por qué el embarazo no es momento de experimentos nutricionales. El embarazo es un periodo de alta demanda nutricional y de profunda regulación metabólica y epigenética. Cualquier patrón alimentario que elimine grupos completos de alimentos, restrinja micronutrientes esenciales, sobrecargue vías metabólicas, induzca pérdida de peso, restricción calórica o hipercalórica, exceso de grasas debe considerarse un riesgo potencial para el desarrollo fetal. La ausencia de demostración de daño no constituye evidencia de seguridad, especialmente cuando hay señales de que existirían mecanismos potencialmente adversos. Bueno, esto como conclusión, la restricción estricta de carbohidratos no es inocua, puede afectar el metabolismo materno, la resistencia a la insulina y la nutrición fetal. Las guías actuales recomiendan individualizar, priorizar carbohidratos complejos y evitar extremos. Gracias. Espectacular, Janina. La verdad es que es un tema tremendo y que estamos viendo frecuentemente, lamentablemente, ¿no? Bueno, ¿querés dejar de compartir pantalla? Así Sí, María Ángeles puede presentar, hacer la sí. presentación. Acá hay aplausos, felicitaciones, excelente. Ay, gracias. Ya dejo de compartir. Ahí está. Bueno, María Gracias. Ángeles, sí, María Ángeles, te podés desmutear, María Ángeles. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo voy a seguir hablando de la alimentación en diabetes gestacional. Me pasa. ¿No te está pasando? No, Fíjate o con las flechitas o abajo en tu presentación. ah, ahí A está. ver, ahí está. Ahí Ahí, está. perfecto. Bueno, como había dicho Yani, yo comienzo con la guía de la Asociación Americana de Diabetes, que del año 2025, que siempre recomienda un equilibrio de los macronutrientes, evitando, como dijo Yani, las restricciones severas en cualquier tipo de macronutriente, las dietas cetogénicas, de la restricción de los hidratos de carbono cuando es menor a 50 gramos de hidratos de carbono, la dieta paleo con la restricción de los lácteos y cualquier patrón alimentario caracterizado por exceso de las grasas saturadas. Sí refiere la guía americana de diabetes consumir alimentos integrales, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, proteínas grasas y grasas saludables, limitando los alimentos ultraprocesados, las carnes rojas grasas y alimentos y bebidas azucaradas. Ellos refieren que la mujer embarazada debe consumir al menos 175 gramos de hidrato de carbono con 71 gramos de proteínas y 28 de fibras. El año pasado, FASGO hizo una actualización sobre diabetes gestacional, sin embargo, en la parte nutricional fue poco la información, pero sí referían a agregar las 300 kilocalorías a partir de las 12 semanas y en embarazos múltiples 450 calorías. Que el plan de alimentación debe ser personalizado y adaptarse a la curva de incremento, ponderar en cada paciente. No recomiendan el descenso de peso en las embarazadas y
Y debido a que los hidratos de carbono es la principal causante de la glicemia postprandial, ellos también refieren que tiene que haber una distribución de los hidratos de carbono en las 3 comidas principales y en 2 a 3 colaciones. Y remarcan que entre la última cena, entre la última ingesta de la noche y la primera de la mañana, que no haya más de 6 a 8 horas para evitar la cetosis en el desayuno. Aconsejan un mínimo de 28 gramos de fibras por día y también hacen referencia al cuánto es el peso que deben aumentar las embarazadas en el embarazo. Está totalmente relacionado con el índice de masa corporal, cuando es de bajo peso de 12,5 a 18 kilos, cuando se embarazan con un peso normal de 11 a 12 kilos y medios, en un sobrepeso de 7 a 11 kilos, y en la obesidad no pasar más de 7 kilos. FASE en el momento no tiene ningún consenso de diabetes y embarazo, por lo tanto tampoco tiene una evidencia en cuanto a la nutrición en el embarazo. Este es un artículo publicado en este año, en el 2025, de la Journal de Endocrinología y de Metabolismo, que siguen haciendo la referencia que al menos las pacientes con diabetes gestacional tienen que tener 175 gramos de hidratos de carbono en la dieta, y hacen referencia que el índice glucémico y la carga glucémica son relevantes para el manejo de la diabetes gestacional. Cuando este índice glucémico y la carga glucémica son elevados, esto aumenta la resistencia a la insulina, mientras que las dietas de bajo índice glucémico se asocian con un mejor control glucémico, menor requerimiento de insulina y niveles más bajos de colesterol e inflamación. Pero debido a que estos estudios relacionados a la carga glucémica y al índice glucémico están limitados, indican que en diabetes gestacional el plan debe ser individualizado y desarrollado por un nutricionista experimentado. Esta es una red de metaanálisis que fue publicado en mayo de ahora, de este año, del 2025, en la cual se juntaron, que compara la eficacia en las diferentes intervenciones dietéticas para el control de la glucemia y de los eventos adversos en diabetes gestacional. Se reclutaron embarazadas desde el 2007 hasta el 3 de septiembre del 2024 en 28 artículos con 2.666 embarazadas. En ella se evaluó la dieta DASH, la dieta baja en hidratos de carbono, la dieta baja en índice glucémico, la combinación de la dieta DASH más el bajo índice glucémico versus la dieta estándar, donde se determinó la glicemia en ayunas, la glicemia a las 2 horas postprandiales, el índice de resistencia a la insulina y los eventos adversos del embarazo. Recordemos que la dieta DASH fue la dieta que se originó por el control de la tensión arterial, donde tenemos dos tipos, una que es con 2.300 miligramos de sodio y la otra con bajo sodio de 1.500 gramos de sodio. Son las dietas DASH, que son ricas en potasio, en magnesio, en calcio y en fibras, llevando una combinación para disminución del ATA, como también mejoran la sensibilidad hacia la insulina. Es una dieta que es rica en frutas, porque lleva entre 4 a 5 porciones, verduras también entre 4 porciones y lácteos bajo en grasas, 2 porciones diarias, con un contenido reducido en las grasas totales y en las grasas saturadas. Las dietas en cuanto a los hidratos de carbono, se hablan las dietas cuando tienen alto contenido de hidratos de carbono, cuando superan los 230 gramos de hidratos de carbono, moderado de 230 a 130, baja en hidratos de carbono cuando tienen menos de 130 hidratos de carbono, y las dietas cetogénicas menos de 50. Las dietas en bajo índice glucémico de la carga glucémica son las dietas que
Limitan las azúcares simples, las harinas refinadas y los alimentos ultraprocesados. Y predominan los cereales integrales, la fruta entera, las verduras y las legumbres. Las intervenciones dietéticas desempeñan un papel fundamental en el manejo de diabetes gestacional. Fomentan la adopción de una dieta saludable y ayuda a mantener óptimo el nivel de la glucosa, favorece el aumento de peso gestacional adecuado a satisfacer las necesidades nutricionales en su crecimiento fetal y reducen las complicaciones adversas del embarazo. En este artículo, los criterios de inclusión fueron que el diagnóstico de diabetes gestacional fue por el Grupo Internacional de Diabetes y Embarazo, en el cual la glicemia en ayunas mayor a 92 o a la hora de 180 o a las 2 horas de 153, que la edad materna debía ser entre 18 y 43 años, que el índice de masa corporal previo al embarazo de 18,5 a 35, que la edad gestacional al momento del diagnóstico de diabetes gestacional entre las 24 y las 32 semanas de gestación, y que la intervención incluyó los patrones dietéticos específicos, ya sean solos o en combinación. Y se obtuvieron los estudios publicados en idioma en chino e inglés y solamente se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados. Los criterios de exclusión fueron estudios que involucraban a pacientes que tuvieran otros trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, las diabetes pregestacionales, el ovario poliquístico o aquellos artículos que combinaban el enfoque nutricional con otros modificadores del estilo de vida, ya sean la farmacoterapia o un incremento de la actividad física. Estudios con datos incompletos o faltantes, definidos como estudios en los que las medidas de resultados esenciales no estaban disponibles, y estudios con errores en los datos. Los resultados fueron que la dieta DASH fue la que presentó un descenso importante tanto en la macrosomía como en la cesárea, y que las dietas de bajo índice glucémicos descendieron el riesgo de la macrosomía, de la cesárea y del parto pretérmino. En cuanto a los resultados en las glicemias en ayunas y las glicemias a las 2 horas, la dieta DASH fue la dieta que tuvo el mejor descenso tanto en ayunas como a las 2 horas. Como resultados, la dieta DASH fue la que tuvo el mejor descenso en el control glucémico, reduciendo significativamente la glicemia en ayunas, la glicemia a las 2 horas y la resistencia a la insulina. La dieta DASH y la dieta de bajo índice glucémico redujeron significativamente los resultados adversos del embarazo. La dieta DASH y la dieta de bajo índice glucémico redujeron significativamente la incidencia de macrosomía en comparación con la dieta estándar. Y en cuanto a la hipertensión, la que redujo fue la dieta de bajo índice glucémico, y en cuanto al parto prematuro, en comparación con la estándar, fue la dieta de bajo índice glucémico. Sin embargo, este artículo tenía las fortalezas que capté, fue que fue un metaanálisis que permitió la comparación simultánea de múltiples intervenciones dietéticas y fueron incluidos ensayos controlados aleatorizados. Sin embargo, las limitaciones que tuvo fue que las intervenciones dietéticas de rutina dentro del grupo de atención estándar fue heterogéneo, y las diferencias en la composición y en la calidad del asesoramiento dietético estándar proporcionado a los grupos de control no pudieron estandarizarse completamente. Este metaanálisis sugiere que la dieta DASH y la de bajo índice glucémico pueden ofrecer beneficios prometedores para el control glucémico y la reducción de los resultados adversos del embarazo en pacientes con diabetes gestacional. Sin embargo, debido a la variabilidad en la calidad y el diseño de los estudios, se van a necesitar más ensayos a gran escala y metodológicamente rigurosos para confirmar las estrategias de dietéticas óptimas y perfeccionar la guía clínica para el manejo de diabetes gestacional.
Este es un ensayo clínico no ciego aleatorizado, controlado con 2 grupos paralelos, que está en marcha todavía, así que estamos esperando los resultados, en el cual lo que compara este estudio es la eficacia de una terapia dietética intensificada frente a una terapia nutricional estándar para reducir la necesidad de la insulina en aquellas pacientes con diabetes gestacional con alto riesgo de requerimiento de insulina. Se están reclutando porque comenzó en el 2024, hasta diciembre del 2025 se esperan 214 embarazadas, es de Dinamarca del Stenon, y ellos evalúan a las pacientes que van a ser de alto riesgo de utilización de insulina, que van a requerir insulina, de acuerdo al índice de masa corporal con el que se embarazan, a la hemoglobina glicosilada con la que se embarazan y en qué etapa del embarazo se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Como objetivo principal es evaluar si se reduce la necesidad de la utilización de insulina, como también llevaría esto a una disminución en los costos hospitalarios. Más allá de que esto se centra en un resultado inmediato, pero al limitar el aumento de peso en la embarazada y llevar a un peso adecuado a nivel del feto, esto puede también generar beneficios a largo plazo, tanto a nivel de la madre como en la descendencia. Y la diferencia que van a comparar entre una terapia nutricional estándar y una intensificada, que la estándar solamente va a tener una sola consulta nutricional y la otra al menos sí o sí tiene que tener 3 consultas con una opcional de 2 consultas más. Muy bueno, Mari. Bueno, la verdad, María Ángeles, una presentación excelente, lo mismo que la de Yani y de Alicia, ¿no? Bueno, abrimos a las preguntas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Por ahí hay una pregunta de Natalia Presner sobre el estudio Olidiac, en que dice, más allá de la diferencia en la ingesta no sé qué quisiste poner con esto. Eh, se evaluaron los registros de alimentación en ambos grupos desde el punto de vista de otras variables, por ejemplo, calorías totales, ingesta de fibras, etcétera, para saber si hubo diferencia significativa. Aceite de oliva extra virgen, quería decir AOEB, perdón. Entonces, si además se evaluaron otros parámetros, ¿no? Sí, bueno, te cuento, lo que se hizo es evaluar en las consultas nutricionales, había un cuestionario a responder que era, no tenemos los valores de cada uno de los valores, por ejemplo, de números de ingesta calórica, pero sí si era normocalórica, hipercalórica o de bajas calorías. Lo mismo con la fibra, normal, ingesta normal, alta o baja, si lo hicimos para cada uno de los macronutrientes también. Y en cuanto a las calorías fue semejante y nos falta completar todavía este estudio de cada uno de de los nutrientes, si hubo cambios significativos. Parecería no haber, pero bueno, nos falta terminar el análisis nutricional, pero se hizo por formas categóricas, digamos, de si era alto o bajo el consumo o normal. No sé si eso Sí, contesta la pregunta. creo que sí. Caro, eh, hay, ¿Cómo están? Perdón, pero estoy en casa y hay mucho ruido ambiente.
Preguntaban por ahí en el chat, Alicia, para que lo aclares, dónde se pueden leer estos datos, y en realidad es que están pendientes de publicación. Contanos eso, cuál es la Sí, perspectiva de sí. tiempo para tener estos datos publicados y disponibles. Perfecto, sí, sí, son resultados que recién terminamos de analizar, es un estudio que finalizó hace muy poquitito, así que los estamos empezando a compartir porque nos parece información valiosa para empezar a compartir, pero está en vías de publicación, esperamos que en 1 o 2 meses ya esté, vamos a circular los datos, lo vamos a contar y transmitir y bueno, va a estar la información disponible publicada. Así que hay que esperar un par de meses más, calculo, y ya va a estar publicado. Fabián Tedesco te pregunta, Ali, ¿cómo se indicaron las 3 cucharadas de aceite de oliva y qué recomendaciones se le dieron a las pacientes? Y si las pacientes del grupo control se les solicitó que no consuman aceite de oliva o recibieron alguna otra recomendación. En el grupo de intervención, las 3 cucharadas soperas eran siempre a consumir sin cocinar y lo que nos resultó mejor es la mitad al mediodía, la mitad de la noche, una vez que el plato está en la mesa, agregarlas para que sea crudo y para que no lo utilicen para cocinar. A las pacientes del grupo intervención se les dio en general casi todas el aceite de oliva y eso generó que haya una buena adherencia. Las pacientes que no estaban en el grupo de intervención no recibieron el aceite y habitualmente no consumían. Esto lo tenemos registrado, si había un consumo y no lo hubo. La indicación no era ninguna en particular, o sea, no estaba dentro de la recomendación, no se le dio el aceite y no lo consumieron. Así que eso fue la forma en que lo pudimos llevar a cabo al trabajo. Claro. Acá preguntan, y esta es una incógnita que tenemos, ¿no? Hace mucho tiempo, este objetivo de 175 gramos de hidratos de carbono, que en muchas situaciones, bueno, por ahí cuando se plantea una paciente plantea una dieta cetogénica, pero en otras situaciones, por ahí saliendo un poquito de diabetes gestacional, pacientes, por ejemplo, con diabetes tipo 1 que están con tecnología, con sistemas integrados, donde sabemos que el impacto de llegar a 175 gramos de hidratos de carbono por ahí es difícil en el control glucémico estricto. Y nos preguntan cuál piensan ustedes que sería el objetivo más realista en caso de no poder alcanzar esos 175 gramos, ya sea por una cuestión de convicción personal o de patología o de tecnología que esté utilizando. La mayoría de los estudios que estuve viendo hablan de 150. No queda demasiado claro por qué. Porque básicamente el número de 175 gramos por día de carbohidratos tiene relación con la necesidad de glucemia de la madre y el feto. No es un umbral que se haya pensado para evitar cetonas maternas. No se encontró esa asociación. Entonces, son valores que no tuvieron esos estudios para estar sostenidos desde esa variable. A partir de qué valor empiezan a subir las cetonas maternas. Y fuera de esta población, ya entiendo lo que decís, en pacientes que por ahí les cuesta mucho, que están con tecnología, y les cuesta mucho llegar a ese valor de hidratos de carbono. Ujú. Marinés Landó Sí, hace... hay en varios Perdón. artículos que Ah, hay, en cuanto a esa pregunta, que hay artículos que sí refieren que en las embarazadas obesas al menos llegar a 160 gramos de hidrato de carbono. ujú. Intentando. Bien. Marinés Landó hace como comentario que está recibiendo muchas pacientes por primera vez que hacen estas dietas de moda. Y Beatriz pregunta cuál es la diferencia con respecto a al último trabajo que presentaste, María Ángeles, supongo que debe ser eso, entre la dieta estándar o la dieta estricta. Pero yo lo que interpreté
era como que era una dieta intensificada más que estricta, ¿no? Que tenía que ver con las consultas. Puede ser, no sé. Bueno, en cuanto al último, como dije, todavía no hay ningún resultado porque es un estudio que está en marcha en Dinamarca, en lo cual más que todo se habla en cuanto a la educación de la paciente y en las consultas nutricionales. ¿No? Las consultas en la estándar solamente tienen una sola consulta nutricional y en la otra tienen tres y la opción de poder elegir 2 consultas más con la nutricionista. Pero la dieta va a ser igual en todas en las 2 ramas. Lo que va a cambiar es que la otra va a tener una mayor educación. Y si eso va a bajar en aquellas pacientes de alto riesgo de utilizar insulina, va a reducir ese uso de insulina, como también va a reducir los costos hospitalarios con una mayor educación en esas pacientes. Y también quería que este artículo me ayudó a encontrarlo, Cristina de la Mata, porque yo no podía, tenía un pedacito y no podía acceder completamente. Bueno, Marinés comenta también, saben que Marinés Landota es nutricionista, ¿no? Que comenta que las veces que tuvo pacientes que venían con una dieta hiperproteica y con menos de 130 gramos de hidratos, habló de la importancia de cubrir los patrones alimentarios, teniendo una muy buena respuesta y tratando de, en las pacientes con obesidad, cubrir por lo menos 160 gramos. ¿Sí? Bien. Bueno, Celeste Montaner comenta que generalmente siempre es muy importante la consulta con la nutricionista. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Quieren acotar algo, Ali, María Ángeles, Yani? ¿Agregar algo? No. Bueno, dado que no hay más preguntas en el chat, no sé, me parece que estamos en condiciones de... ¿Qué, Janina? No, Perdón. Beatriz pregunta si todo plan de alimentación de 1800 calorías no tiene cubiertos los 180 gramos de carbohidratos. No necesariamente, las calorías pueden estar cubiertas por otro macronutriente, como las grasas. Sí, una dieta keto puede tener 1800 calorías, ¿no? De hecho, Realmente. muchas veces son hipercalóricas. Si no Mm, son restrictivas en cuanto a volumen, son hipercalóricas mm. por las grasas. También hay que Bien. destacar que son grasas que no son saludables, ¿no? Porque en general Porque carne recomiendan con grasas saturadas como grasas saludables. saturadas, así que es el Claro, peor, y Que te acá comas la viene, grasa de la muchas carne, que te grasas y saturadas. la otra problemática que evidentemente no tienen en cuenta con todo esto, que es la elevación de los lípidos durante el embarazo y el riesgo fetal de esto o el riesgo de pancreatitis por la Sí, sí. hipertrigliceridemia, ¿no? Que también creo que es un dato a tener en cuenta. ¿Mm? Bueno, no sé Bueno, qué opinan. Hola Miriam, buenísimo, la ahí te verdad que estoy excelente. viendo. La puesta al día, muchas gracias, Janina. Bueno, Ali por esta investigación original que aporta muchísimo y María Ángeles, la verdad que muy buena evidencia, súper bien analizada. Muchas gracias. Seguimos con los aplausos y las felicitaciones, así que bueno, vamos a realizar el cierre. Muchas gracias por haber estado todos presentes y evidentemente a ustedes tres, espectacular. ¿Qué puedo Gracias. decir? ¿Sí? Bueno, Gracias, muchas Karina. gracias, buenas noches y nos veremos en otro encuentro. Chao, chao. Gracias. Chau. Chao.